Ahora mejor. Qué bueno, ahora sí. Ahora sí. Entonces estábamos con estas preguntas iniciales y conversando un poquito sobre Montserrat Cáceres está ingresando, sobre estas preguntas iniciales, porque muchos estudiantes se sienten alejados de la matemática. Y quisiera yo hablar sobre el primer número registrado, porque es difícil saber qué nació primero, si por ejemplo el lenguaje o la música o la numeración o la matemática. De hecho, los antropólogos y los paleontólogos y paleontólogas no se ponen de acuerdo sobre cuál de estas tres cosas surgió antes. Es muy probable que o la música o el lenguaje estén por delante de la numeración, puesto que la numeración es probable que requiera de un sistema de comunicación para entenderse, para que tenga sentido. Y el primer número del que se tiene registro, es decir, el registro numérico más antiguo, no es un número en Egipto, un número en Babilonia o en Mesoamérica, es mucho anterior. Es lo que se conoce como el hueso de Lebombo, de hace unos 40.000 años atrás, 40.000 años antes de Cristo, dice. ¿Y qué es el hueso de Lebombo? Es un huesito, como sale aquí en este dibujito, que tiene 29 marcas, 29 hendiduras. Uno dice, a lo mejor simplemente son marcas que se hicieron. No, o sea, no tiene nada de especial estas 29 marcas. El tema está que hay muchos otros huesos con marcas similares, es decir, con 30, con 28, con 31. Y si bien es muy probable que el hombre y la mujer primitivos no tuviesen el concepto de 29, pero sí tuviesen una representación. Así como nosotros tenemos esta representación con este diagrama, describía un ciclo lunar. De hecho, lo que se cree es eso, que el hueso, o sea, esta manera de contar, esto que se estaba contando era cuántas noches tardaba la luna en volver a estar llena, o en volver a amanecer, en volver a aparecer por el horizonte, o en volver a estar en cierta posición, ¿ya? Quisiera que pensáramos también un poquito en las estrellas. ¿Por qué? Porque el cielo en la antigüedad era muy importante, muy, muy importante. Los ciclos lunares indicaban ciertas cosas. Es muy probable que la luna sea, en casi todas las culturas, sea representado por dioses femeninos, diosas, digamos. Por ejemplo, en el mito griego me parece que la diosa de la luna es Selene, y en el mito romano me parece que es Artemisa, ¿ya? Porque había una relación entre el ciclo lunar, la cantidad de días que tenía el ciclo lunar y ciclos naturales propios también de la mujer. No sé si ustedes se han fijado, ¿quiénes tienen el privilegio, la dicha, la gracia, la suerte de vivir en una zona rural? Yo tengo esa suerte. Suerte que no cambio por nada. Valentina, ¿dónde vive usted? Francisca, cuénteme, ¿de dónde son? ¿En Cholqui? ¿Cholqui, Melipilla? Cerca de Melipilla. Mirá vos, somos vecinos. Catemu, eso es la quinta región. De ahí era Leo Rey, Catemu era de Leo Rey era de Catemu. De Pedro Aguirre Cerda, eso no es campo, varón. Pedro Aguirre Cerda no, pues ahí. Bueno, Cholqui. Yo igual vivo en Meli, Montserrat Cáceres.
¿En la ciudad o en alguna otra zona rural? Porque yo vivo en la ciudad, pero crecí en San José, camino a Goyenar, a 8 kilómetros hacia el norte, en la ciudad. Bueno, tú que vives en la ciudad de Melipilla, la verdad es que encontrar un buen lugar para observar las estrellas en estos días, donde no hay luna en la noche, ya recién el sábado va a amanecer la luna, va a aparecer la luna durante el día, o sea, vamos a tener varias noches, unas 8, 9, quizás 10 noches de luna, sin luna, lo que propicia muchísimo la observación de las estrellas, la observación astronómica. Y en Melipilla, por ejemplo, que es donde vivo yo, estamos a cuánto. Yo, por ejemplo, de Cholque estoy a unos 15 minutos, 20 minutos en vehículo, y hay zonas que, o en Culiprán, hay zonas que uno puede inclusive subir pequeños cerros y tener una visión de verdad espectacular de la noche. Eso que yo tengo que ir a buscar era más común en la antigüedad. Y ellos se fijaron, por ejemplo, que las estrellas durante el día describen circunferencias. En el hemisferio norte, las estrellas giran en contra de las manecillas del reloj, y hay una estrella en particular que no gira, que es la estrella polar. En el hemisferio sur, las estrellas giran en la otra dirección, con las manecillas del reloj, ¿ya? Y giran en torno a un punto que se llama Polaris Australis, que sería el polo sur. Y se fijaron que algunas estrellas, por ejemplo, en cierta época del año, estaban siempre visibles. Por ejemplo, esta. No sé si se ve el cursor de mi computador. Sí, perfecto. Este grupo de estrellas, por ejemplo, estaban visibles durante toda la noche. Pero había un grupo de estrellas, por ejemplo esta, que no estaba visible toda la noche, que a cierta hora de la noche aparecía por el horizonte. ¿Por qué se producía esto? Ellos se fijaron, por ejemplo, que si uno mira las estrellas, a la misma hora, todas las noches, no están siempre en la misma posición, que se van moviendo en el mismo sentido en el que se mueven durante la noche. O sea, se mueven durante la noche, pero a través de los días también se mueven, ¿ya? O sea, el recorrido de esta constelación comienza en lugares más superiores a medida que pasa el año. Se fijaron, por ejemplo, que el día 1, por ejemplo, tenían ciertas constelaciones visibles y otras constelaciones que no eran visibles. Y si dejaban pasar una cantidad considerable de días, las constelaciones que eran visibles en un principio se escondían y las que no eran visibles aparecían. Y eso ocurría porque, por ejemplo, esta constelación de la Cruz estaba detrás o era opacada por la luz del sol en el día. En cambio, en la noche, la otra, al moverse, digamos, toda la bóveda celeste, aparecía. Pero como estas estrellas se iban moviendo a medida que transcurría el año, cambiaba su cielo nocturno. Ellos no sabían que eso era era motivo o era producto de la rotación de la Tierra alrededor del Sol a lo largo del año. Pero sí llegaron a ciertas conclusiones. Que, por ejemplo, cuando ciertas estrellas estaban en el cielo, algo pasaba en la Tierra. Por ejemplo, las montañas no tenían nieve, la vegetación nacía, los insectos y las aves se veían con mayor frecuencia. En cambio, cuando otras constelaciones aparecían en el cielo, la temperatura bajaba, los árboles perdían sus hojas, había que estar más escondido en la casa, y eso lo notaron todas las culturas antiguas. Las culturas americanas lo mismo. De hecho, las estaciones del año en la mitología mapuche tienen que ver con qué se hace en cada año. Hay una estación que se llama la estación de descanso, o la estación de siembra, la estación de recolección, etc. Hay una estrella muy particular. O sea, quisiera mencionar que ellos comprendían que las estrellas determinaban de alguna forma lo que ocurría en la Tierra. Lo que ocurría arriba determinaba de alguna forma lo que ocurría abajo.
A su vez, lo que ocurría abajo no necesariamente determinaba lo que ocurría arriba, porque por mucho que intentaran hacer cambios en la Tierra, las estrellas seguían con su ciclo normal, eran inmutables en su ciclo. Había una estrella muy particular, que es la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del cielo nocturno. La segunda estrella más brillante del cielo nocturno es Betelgeuse. En este momento estoy con mi conexión inestable. Ahí me dice que estamos normal de nuevo. Decía, la segunda estrella más brillante del cielo nocturno. Profe, no se escucha. Sí, apareció un aviso. Apareció un aviso de que mi conexión es inestable. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Cómo me escuchan ahora? Muy cortado, poco. La desventaja del campo. Sí, después eh, de jactarme frente a todo de las bondades de vivir en el campo, el universo conspira para bajar, bajar la revolución. ¿Cómo se escucha ahora? Se escucha por momentos. Ya tengan en cuenta que a veces yo corto mi micrófono porque hablo con mi hija y entonces, ahora bien, ya mejor, ya. Vamos a terminar con esto para poder subir después la clase a YouTube. Les decía que un ejemplo es la estrella Sirio, que es la estrella más brillante del firmamento. Y Sirio, en ciertos momentos del año, está escondida detrás del Sol. Por ejemplo, no se ve porque está opacado por la luz del Sol. El Sol sale antes que Sirio y Sirio no se ve en el cielo nocturno. Pero hay un momento del año que se llama el primer amanecer de Sirio, que es cuando el Sol se va retrasando, digamos, del momento en el que sale esta estrella y Sirio alcanza a verse por algunos pequeños momentos antes de que el Sol salga. Y a esto se le llama el primer amanecer. También hay un primer amanecer de la Luna, un primer amanecer de la gran mayoría de las estrellas. Pero el primer amanecer de Sirio era muy importante no solo porque era eh, la estrella más brillante del firmamento, es decir, cuando Sirio no estaba en el firmamento nocturno, se notaba. Además porque el primer amanecer de Sirio y el siguiente primer amanecer de Sirio estaban separados por 365 días. Y eso ayudó a contar el tiempo. Y tenemos tres formas de contar el tiempo. Uno es el sol, es decir, nosotros contamos el tiempo según los días. El segundo es la luna. Cada 30 días tenemos periodos llamados meses. Algunos son de 31, otros de 30 y hay otros de 28. Y cada 365 días tenemos periodos llamados años, que están, digamos, gobernados por el movimiento de las estrellas.
¿Ya? ¿La geometría dónde? Aquí. Bueno, las estrellas describen círculos en el cielo a lo largo del año. Evidente. El círculo de las estrellas dura 365 días. Y en la antigüedad se dividió el círculo en 360 partes. Se cree, y es una de las tres teorías que explican de por qué desde la antigüedad que el círculo se ha dividido en 360 partes, que estaba relacionado con el movimiento de las estrellas. No hay evidencia para afirmar eso, pero como dice el refrán, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Podríamos decir que el grado sexagesimal está relacionado con el movimiento de una estrella entre un día y otro. También podría ser porque el 360 tiene muchos divisores. Y la otra teoría es porque los babilonios contaban en base al 60. El sistema de numeración babilonio era en base 12 y 60. 12 porque contaban con las falanges de sus dedos, sin contar el dedo pulgar, que era el que utilizaban para apuntar. ¿Ya? Y el 60, ¿qué tiene de especial? Como les decía, el 60 es una forma de contar con las manos. Y nuestro sistema actual está en base 10. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro sistema actual está en base al 10? Deditos, los 10 deditos. En algunas culturas se contaba en base al 20 porque contaban con los dedos de los pies también. Entonces, la forma de contar puede determinar nuestro sistema numérico, ¿ya? Los mayas contaban en base al 20. Y el número 12 ha predominado hasta nuestros días. El 12 es un número muy importante en el día a día. Por ejemplo, hay 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. El día se divide en 24 horas, en 12 y 12. 12 meses del año. 12 en la mitología y la religión. ¿Profe, subirá el PPD? Sí, claro que sí. El 12 está en la mitología y en la religión. 12 apóstoles, 12 tribus de Israel, 12 signos zodiacales, 12 tareas de Hércules, etc. El 12, muy importante. Y aún así, todavía decimos media docena de huevos en vez de 6. Fíjense lo arraigado que está en nuestra cultura el número 12. Jóvenes, voy a subir este PPT hoy día. La idea de este era, profe, de nuevo, se fue el aula. Terminaré por chat, igual voy a ir diciendo las cosas que estoy escribiendo por chat para que la grabación quede y las personas que vean la clase después sepan de lo que estamos hablando. Les decía que la clase de hoy tenía por objetivo hacer una breve introducción histórica. En el aula virtual hay un apunte, el apunte 1, sobre esto relacionado solamente a la geometría. ¿Ya? Entonces, deben leer este apunte para la clase del próximo martes. Dudas, consultas, quejas, reclamos. ¿Todo bien, profe? Dice Aarón. Todo bien, gracias por tanto. Yo tengo una duda. Dígame, Carla.
Toque nomás, toque. Habló con José Luis la mañana. Dijo, el viejo quería los funerales y quería malo. Ya, dicho eso, jóvenes, ya no tendríamos, bueno, nos estaríamos viendo el martes. Ustedes quedan con esta tarea o, o actividad, digamos, para el próximo martes, para que revisemos este apunte el día martes. Y comencemos también pronto a dedicar a la axiomática. Yo no quise este semestre comenzar inmediatamente con la axiomática, me parece que la primera parte de demostraciones era muy necesaria, y esto también porque la geometría está en un contexto. Esto también estaba programado independiente de la situación actual. Yo he tratado de cambiar lo menos posible la programación del curso. Lo que sí vamos a tener que cambiar, y eso lo vamos a conversar una vez que tengamos las directrices de parte de la jefatura de carrera, el tema de las evaluaciones. Jóvenes, un gusto, como siempre, trabajar con esta carrera. Se cuidan, se portan bien, se lavan las manos, casa sí, calle no. Se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Sería todo por hoy. Adiós, adiós.